Que protege ladrones. Sí, sí, Claro, sí. que es maravilloso. Es un personaje como Fíjate, divertido. dice, es que lo que tiene es hambre, no es por otro motivo. Yo le dejo el pan, luego al final el pan con membrillo es fantástico, claro. El toque que da. Es espléndido. Y luego está muy bien también el trabajo de los colaboradores de Saed Heredia, es decir, de Ramiro Gómez, del todos. Decorador, del ambientador, porque hay bastantes decorados en la película y están estupendamente bien ambientados, bien hechos. La luz, el operador es Manuel Berenguer, me parece que es, ¿no? Ballesteros. O Ballesteros, perdón, sí, Ballesteros, sí. ahora no lo recordaba, que me fijaba. De todas maneras, yo creo que ese lado, digamos, acrítico que se le atribuye a Sáenz de Heredia no es cierto. O sea, que dice que a lo mejor no se lo proponía, pero que tiene el tipo de transparencia en la puesta en escena, como le pasa también a algunos directores americanos que pasan por conformistas. Por ejemplo, un caso típico para mí es, digamos, esas comparaciones que se hacen entre Capra y Billy Wilder. A mí me da la sensación de que los elementos que hay en esta película negros, de dar una imagen negra de España, que entonces no debían ni llamar la atención siquiera porque la gente estaba acostumbrada a ese ambiente, pero que lo ves ahora, 40 años después, y en el fondo te preguntas, pero si está dando una imagen horrorosa. Esa imagen de brutalidad, impertinencia, chulanganería que hay por las calles, que están con gente ociosa que se burla y se pelea con un tullido y grito, que se meten allí a fastidiar puramente, la absolutamente feroz, que es una especie de metáfora de la lucha, la competencia y de la lucha por la supervivencia en la escalera, y que otro te hubiera remachado y te hubiera dicho, mira qué metáfora tan bonita, aquí esto de repente te lo da en medio de una escena de acción trepidante y mucho más bestia que la mayor parte de las peleas de verdad en las películas de acción. Y luego, por ejemplo, ese lado paradójico, es decir, ahora te parece un cura muy normal y con mucho humor. Te puede parecer que está un cura que puede estar en sintonía con los de las películas de curas de Macari, pero en el año 55 en España los curas no solían ser tan posconciliares. Un cura que está no solo permitiendo, sino fomentando que roben el cepillo de las limonas. Bueno, es bastante inverosímil. Y luego hay una imagen de ese propietario hipócrita, pero vamos, porque está en la misa, misa de 12, claro. De 12 allí, pero es un tipo que no le quiere ni perdonar ni prorrogar al tipo que lo que está intentando robarle para pagarle el alquiler, y que además le ofrece toda esta especie de extrañísimo negocio para pagarle el alquiler, que es toda una cosa, y encima el otro pretende quedarse el dinero. Él, bueno, la verdad es que es una imagen de una ruindad, de una tacañería y de una miseria, que es otra cosa también la veíamos otro día hablando de Cielo Negro, que es una componente de la vida española de entonces, que era un grado de pobreza que naturalmente estamos muy lejos y que la mayoría de los jóvenes casi no se la imaginan, ¿no? Es que José María Lado, como dice Miguel, pasa por todo y al final tiene que decir, si te encuentras un ratón, dices, si te encuentras un pompón, José María Lado hace el ridículo con una dignidad. Es genial, ese eslogan por otra parte es digno de Preston Studios, porque es de los eslogans más... A mí me encanta ese número de José María Lado con esa dignidad de señorón importante haciendo el gilipollas delante del micrófono para llevarse 3.000 pelas, me parece magnífico. Pero todo lleno de observación, además, de la realidad, como dice Miguel, porque se dice, pero hombre, si es que no me parece nada, dice, no se preocupe usted, que nunca miro ni el carnet, cosa que es verdad, lo digo yo, vamos, o sea, eso, la tendencia, cuánta gente entra en el fútbol, en cualquier otro sitio enseñando un carnet o subiéndose la solapa, ¿no? Yo sé que es un tema que no es, pero ya que hemos hablado de la amabilidad, una amabilidad, del sentido del humor, de la ironía de José Luis, yo creo que, aunque no sea un tema de este debate, tú que les conoció, y yo también reconozco en los últimos años de su vida, por una serie de razones, tuvimos bastante contacto con él, y yo, para mí era un placer estar en su casa charlando horas y horas. Hay que ver con qué sentido del humor, con qué gracia contaba anécdotas de Franco, de raza, de Franco ese hombre, siempre desde el respeto y la admiración que él le debía de profesar, pero evidentemente con un humor, con una ironía, que era divertidísimo cuando él ha contado multitud de anécdotas. Que quizá mucha gente no lo sepa, pero cuando nos contó, que estabas tú también, cuando pasó Franco ese hombre, que la primera vez la vieron él y Franco solos sentados, y terminó la proyección, y hombre, yo estaba a ver qué me dice. Y además que Franco, no te olvides que decía, yo veía que a través del brillo de la pantalla, que Franco se había emocionado y se le habían humedecido los ojos. Y tal, y dice, bueno, vamos bien. Y ya terminó la película y entonces se le encendieron las luces en el Pardo, donde la vieron, en aquel cine que decía que era espantoso. Dice, Franco lo veía todo fatal en las películas y le dijo, ¿qué?
Y me dijo a mí, Frank, usted ha cumplido, Saed Heredia, coño, como si fuera un soldado. ¿Cómo que usted ha cumplido? ¿Le gusta o no le gusta? Dice, no, me dijo eso, usted ha cumplido. Claro, él lo que tenía era un gran sentido del humor y está presente a lo largo de toda su cine. Además, esta película, que no sé si sabéis, la anécdota de por qué se hace esta película es que él estaba trabajando en la coproducción aquella, La princesa de Éboli, sí. Y se llevó muy mal con aquella gente, llegó un día y dejó el rodaje y se fue a Casa Cándido, me parece, a Segovia, y se puso a escribir una película para él y le salió casi de un tirón. Eran 5 episodios, él tenía previsto, si no recuerdo mal, 5 episodios. Por razón de metraje se quedaron fuera 2, que hubiera sido interesante saber si eran tan extraordinariamente bien medidos como dice Miguel, porque la verdad es que toda la película está llena de observaciones. En el episodio que estamos, en el episodio central, el del cura, la reacción que tiene ese miserable propietario desde todos los puntos de vista cuando llega a casa, comprobar si le ha robado, pese a todo no está seguro, y va, y luego inmediatamente piensa, o cualquier otra persona razonable se hubiera contentado quedarse ahí. No, él quiere castigar y se pone a buscar las huellas del delito y ve si hay en las molduras y ve esa ganzúa que dice el pobre Ángel de Andrés. ¿Pero qué ganzúa? Si es un clavo que he puesto ahí sobre la marcha, ¿no? Pero todo eso está explicado, como decía anteriormente Miguel, sobre la marcha, porque al principio sabes si es un ladrón que ha entrado a robar y luego resulta que tiene una extraña relación porque está robándole para pagar el alquiler. Y todo el episodio inicial, que es una mezcla de Miguel Miura en Mi adorado Juan, que hay unos personajes muy parecidos, de inventores de estos que viven un poco así por la vida, y de TVO. El TVO ese que lee el niño en el este final con los famosos inventos del TVO, ese comienzo son de los inventos del TVO, con el pistón famoso de las narices. TVO que lee el cura. Y sí, claro, es que está llena de observaciones, como la cantidad de gente que había en misa de 12, que había gente que se fumaba un cigarro fuera, está todo lleno. Bueno, esa secuencia genialmente concebida en escritura y en realización, cuando entra Ángel de Andrés, que es un suspense también narrativo, porque dice, ¿a qué demonios va a la iglesia? ¿Pero cómo le va a decir a este hombre que vaya a la radio? Eso no te lo explican, ¿no? Y que dice que es muy urgente, y acaba diciendo que está muriendo su tía o algo por el estilo. ¿Pero qué tía si yo no tengo tía? Un ataque de asma. ¿Y cómo está planificado eso? ¿Cómo va siguiendo la noticia, volviendo sin decir prácticamente nada? Oímos solo unas pequeñas frases de las beatas que están al comienzo. Todo es absolutamente prodigioso, porque el primer episodio es sensacional, con los inventores. Lo que dice Miguel, el ridículo que hacen en la calle, cómo van, bueno, el detalle del perro, que ladra cuando se ríe. Eso es absolutamente genial. ¿Cómo está medido sin darle nada? El personaje de Tony Leblanc, que no le hemos mencionado, y es una aparición fugaz, pero es un personaje clave en ese sketch, ¿eh? Además, Tony Leblanc está, como siempre, haciendo ese tipo madrileño. Y es la variante amable de ese intervencionismo que ahora no tiene la gente por la calle, pero que antes la gente es verdad que opinaba de cómo iba vestida la gente y lo que hacía la gente por la calle. Y hay otro que se ofrecía a ayudar o a guiar a alguien que estaba perdido, que era un extranjero, y que sería el personaje de Tony Leblanc, ¿no? Que era el típico lado humano madrileño mezclado en medio de esto. Pero a mí esta película es la que me hace pensar en un lado, cuando se piensa que los grandes cineastas tienen un tipo de precisión en el que, aunque no se lo propongan, aparecen cosas que uno después las puede ver aunque no hayan puesto para que uno la vea y no la subraye. Porque a mí, por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa. Franco, ese hombre, que en principio en el año en que se estrenó de los grandes fastos del 25 aniversario, de los 25 años de paz, no se me ocurrió verla, pero después la vi. Entonces, cuando la vi, me encontré casualmente que para mí es una película muchísimo más terrible y muchísimo más crítica en el fondo, para el que vea críticamente la figura de Franco, que Caudillo de Patino, que está hecha intencionadamente como algo crítico, pero está todo muy subrayado, incluso muy manipulada la imagen. Mientras que aquí hay una presentación a favor en la que puedes ver todo lo que te puede parecer mediocre o detestable de Franco, lo puedes ver también. Es decir, está puesto también lo que la gente que le entusiasma pudiera serle el sustento de su entusiasmo. Pero el que tenga una actitud contraria a Franco, yo creo que es una película que la puede ver perfectamente y sin que le entre un cabreo de mil demonios. Los arranques de José Luis de Heredia, eso también conviene destacarlo, aunque muchos ya lo sabrán, que fueron de la mano de Luis Buñuel. Claro, muy amigos, le salvó la vida. Le salvó la vida, exacto. Sus dos primeras películas en tiempos de la República estaban prácticamente producidas por Luis Buñuel, llegaron a tener una buena amistad de la que siempre hablaba Saed Heredia, y efectivamente en tiempos de la guerra hubo un problema que tuvo Saed Heredia y Luis Buñuel le echó una mano y, según decía él, le salvó la vida. Sí.
Yo creo que es una de las grandes tragedias de la guerra civil, no solamente la enorme tragedia en pérdida de vidas humanas, por supuesto, ¿no?, sino la enorme tragedia de la pérdida de una España que vivía una edad de oro, una edad de plata durante la época de la República desde el punto de vista intelectual, y el truncamiento por el exilio, la pérdida de muchos cineastas, poetas, escritores que supuso la guerra civil, ¿no? Y en el cine, pues es evidente, ¿no?, que gran parte de la generación de los que empiezan a hacer cine, el mismo Juan de Orduña, etcétera, están ya realizando películas en la República. Yo creo que la tragedia de la guerra civil, según pase el tiempo y se vea con mayor perspectiva, es terrible desde todos los puntos. Pero hay una cosa que decía Antonio, que es absolutamente cierta, que él hasta el último momento de su vida, él fue fiel al régimen, absolutamente. Con bromas y con ironías, pero él una fidelidad.